Es sociólogo, catedrático, cofundador de Poliarquía, una de las empresas de sondeo de opinión pública más importantes de la Argentina. Gracias, Eduardo Fidanza, por venir. No, gracias, Alejandro, por invitarme. Un gusto. Es su primera vez, además, en este estudio de Así es. C5N, así que es un placer y un honor tenerte acá. Bueno. Hay algo que aparece en todos los sondeos de opinión, que es el hastío, el descontento, la bronca. ¿Quién te parece que lo va a canalizar? Bueno, en primer lugar, el que parece que lo va a canalizar es Milei, claramente. Yo digo parece, porque como es un fenómeno nuevo y como más los sondeos de opinión son falibles, creemos que se va a canalizar por ahí. Pero hay otras variantes, que se canalice, como vos recién dijiste, por la izquierda y también por la abstención o por el voto en blanco, que no aparece en este momento en las encuestas, pero si vemos 2021 ya vamos a ver una disminución importante del caudal electoral, así que puede haber varias vías para manifestar el desencanto. Por cierto, en detrimento de las dos coaliciones principales, ¿no? Te iba a preguntar por eso, por el voto bronca, como le decíamos en 2001. ¿Crees que puede ser masivo? Yo creo que va a ser importante. Ahora, lo que pasa es que hay un elemento nuevo. Es decir, está llegando a la Argentina la nueva derecha populista, que es un fenómeno mundial, que lo vivió Estados Unidos, lo vivió Brasil, lo vivió Hungría y otros países. O sea, ese fenómeno que parecía que el sistema político argentino, que tenía dos coaliciones fuertes, etcétera, iba a poder evitar, en realidad no lo pudo evitar, y lo tenemos allí con chances significativas de que se convierta en el próximo gobierno. ¿Podría gobernar Milei si ganara? Si entrara, digamos así, acá hay un tema importante que hay que decir. Existe la democracia, existe la sociedad, existen las corporaciones. El planteo de Milei a priori es un planteo confrontativo. Pero vamos a citar a Carlos Menem, ¿te acordás? A ver. Si yo les decía lo que iba a hacer, no me votaban. Así que vamos a partir de ese realismo amoral, pero tan penetrante, para pensar que cuando se hace campaña no se dice del todo lo que se va a hacer, sobre todo porque hay que transmitir esperanzas y después cuando se llega al poder uno se encuentra con las limitaciones. Es lo que se llama en el lenguaje coloquial el teorema de Baglini, sí, claro, pero que en realidad Max Weber ya lo dijo hace 100 años atrás. La ética de la responsabilidad. Política positiva y política negativa. Weber se planteaba un gobierno parlamentario después de la guerra y entonces decía, la izquierda tiene que estar adentro del gobierno, porque si está afuera hace política negativa. Cuando entra al Parlamento va a tener que hacer una política positiva. Bueno, nadie está hablando hoy de lo que va a hacer. Ahora, hay que, sin embargo, distinguir, porque en Milei no hay solo un tema de gobernar, sino de impugnar moralmente la cultura democrática. Y esto me parece que es un punto importante. Por eso lo planteas desde el punto de vista de una revolución cultural, si vos querés. Que esto se emparenta desde Mao hasta Gramsci, hasta esta derecha, que antes que un programa económico trae bajo el brazo una nueva formulación sobre la sociedad. Vos fíjate que el reemplazo del Estado es por los precios como principio regulador. Por eso todo se mercantiliza en ese planteo. Pero atención, sin embargo, Milei surge de las carencias de este propio sistema. Yo decía, la otra vez en una columna que creo que vos citaste, lo decía de una manera irónica, dice, llegan al poder los libertarios, entonces constatan que no hay reservas en el Banco Central, que el Banco Central no puede regular la actividad financiera y que emite unos papelitos que no sirven para nada. Entonces digo, bueno, no lo incendiemos, lo cerramos. Bueno, hay unas condiciones que se han creado que hacen viable este tipo de discurso. Y esto es algo que sucede acá y ha sucedido en otros países. Vos hablás de microestallidos como forma de canalizar esta bronca, que cada vez es más seguido, que la gente va y rompe algo, corta una avenida, le pega a un ministro. ¿Crees que va a haber más? Yo creo que sí, que es una forma
de procesar la frustración y el sentimiento de que hay una clase que tiene los privilegios y los que están abajo no están recibiendo más que frustraciones. Ahora, la idea de los microestallidos surge de tratar de responder a la pregunta que se nos hace a nosotros, pero también se le hace a los periodistas. En la Argentina, ¿por qué no hay estallidos sociales? Recién veíamos Chile. Bueno, en Chile en un momento hubo un gran estallido social. En otros países también. Bueno, acá no ha habido, y yo creo que está bueno que no los haya, pero sí vamos encontrando estos microestallidos. Y te agrego algo más, no solamente eso, sino cuando el poder político, el poder económico, entra en contacto con una sociedad frustrada, degradada, embrutecida. Yo me dediqué bastante a pensar en el atentado a Cristina Kirchner. Ajá, y escribí una columna que se llamaba El crimen precario. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el perfil, el discurso de todos este grupete que atentó contra Cristina, uno después vas a los libros y encontrás estudios sociológicos hechos en Europa, en Estados Unidos, en las grandes ciudades en la década del 90, son lo que se llaman los precarizados. Y los precarizados son marginados, pero no necesariamente el marginado, pobre, excluido, no. Son algunos que a lo mejor tuvieron trabajo, algunos que a lo mejor tuvieron educación o en su familia, que se van degradando y van adquiriendo incluso un discurso insólito, ¿no es cierto?, extravagante, pero son precarizados. O sea, están al margen de las oportunidades económicas, están al margen de la educación, etc. ¿Y qué pasó? Yo vivo a 3 cuadras de la casa de Cristina. Ajá. Eso era, los que iban allí, y la propia Cristina, bueno, creían que eso era viable, que eso era factible, era muy fuerte verla llegar, todo esto. No tomaron en cuenta que había otra Argentina, en este caso la Argentina de los precarizados, que de alguna manera están como lejos de cualquier racionalidad y que un día se iba a cruzar la Argentina popular de Cristina con estos, y eso fue casi una tragedia. También lo vemos en los crímenes, en los delitos, en un ciudadano que cree que puede ir con su moto de alta cilindrada por la Panamericana y que de pronto encuentra ahí su destino trágico. ¿Por qué? Porque se cruza, ¿no es cierto?, un mundo con el otro. Un mundo con el otro. Qué mundo. interesante lo que decís. Estaba pensando que Bernie tampoco midió que lo iban, bueno, ahí que lo iban vamos, a pegar. falta Bernie. Bueno. Y ahí lo que se manifestó fue quizás algo que a la política le está pasando y por eso le drenan votos desde 2 extremos. A la política, digo, del poder habitual. Le pasa que las cosas que nos pasan a nosotros, a los demás, a los ciudadanos, no les pasan a ellos. No, claro, pero ¿por qué? Porque el deterioro económico tiene una velocidad tan grande, y no solamente el deterioro económico, el deterioro social, el deterioro educativo. Entonces, la élite del poder, voy a citar a Charles Wright Mills, la élite del poder cree que controla esa situación, o a veces cree, como bien pusiste el presidente, que no toma medidas en contra, vos decís medidas a favor tampoco, pero quiero decirte que cree que controla esa situación, y esa situación en realidad es una situación de desborde, está desbordada por la frustración, por el resentimiento. Después tenés el tema de la inseguridad. Por ejemplo, a nivel promedio nacional, en los sondeos, la preocupación mayor es la económica. Andá a La Matanza. La Matanza, la preocupación mayor de las familias no es la economía, a pesar de que la están pasando pésimo, es la inseguridad. Entonces te vas a encontrar, y ahí hay otro dato para agregar al análisis, que es la Argentina de las grandes ciudades, de los grandes conurbanos. Ahí es donde se está gestando todo este resentimiento y toda esta ¿Cómo puede frustración. ser, Eduardo, que gente que trabaja con tantas encuestas, vos les has vendido cantidad a los políticos que están, que no se den cuenta? ¿Cómo puede ser que ese humor social no esté pudiendo ser captado por quienes profesionalmente trabajan de captarlo? No, porque yo creo que el poder... A ver, la democracia es una forma de conversación. Y en toda conversación verdadera tiene que haber escucha, ¿no es cierto? Yo creo que la lógica
de la democracia, de la conversación y la escucha, se convirtió en una lógica del poder. El poder no dialoga y no escucha. Vos fijate los infinitivos, ¿no es cierto? Incendiar, demoler, dinamitar. Yo lo he llamado los nuevos bulldozers de la democracia, algunos que se presentaron en otra escena como los representantes de la República. Bueno, cuando los políticos democráticos y los antisistemas usan todos estos infinitivos, no hay conversación y no hay escucha. Hay prepotencia y hay una especie de envilecimiento de la lucha por el poder, que tiene en un momento tiene una lógica propia, y al empezar el día, la pregunta es cómo doblego a mi adversario de la interna o el de fuera de la interna, y estas cosas, digamos así, la preocupación de la sociedad pasa a un segundo lugar. Pero eso quiere decir que la democracia, vuelvo a decir, del oír y del de conversar, pasó. Es difícil ser optimista después de un diagnóstico así, pero todo el tiempo la gente me lo pide. Me dice, ¿qué? Entonces es tan oscuro el futuro bueno, ante vamos esto. A ver. Porque digo, hay algo que todavía tenemos como reserva los argentinos, que es una convicción democrática y un carácter tumultuoso de salir a enfrentar la adversidad en las calles, muy, muy acendrado. Sí. Yo te voy a decir primero una cosa que creo que tiene que ver con la incertidumbre. Esto le decía el otro día a un grupo empresario. Creo que acá tenemos un tema que es que estamos al final de un gobierno peronista, que si vos te pones a pensar los 40 años de democracia, es el primero que no pudo cumplir la promesa del peronismo. Después podemos decir si la promesa del peronismo es consistente, pero en términos de la memoria popular y de las experiencias, es cuando gobierna el peronismo es más probable que haya alguna redistribución del ingreso. Por ejemplo, a través de un indicador que es el valor del salario. Eso pasó con Menem en la primera década de los 90, eso por cierto pasó con Néstor Kirchner y después en el primer gobierno de Cristina Kirchner. Cuando uno ve la evolución del valor del salario, empieza a caer en 2015, antes de 2015, sí. Bueno, ese gráfico es el gráfico de la derrota de la promesa peronista. Y te agrego algo más. Y si el peronismo fracasó y el no peronismo también, ¿qué viene? ¿Cómo se gobierna este país? Entonces yo creo que estamos frente a esa incertidumbre a la cual hay que sumar la llegada de esta nueva derecha populista, que bueno, es un desafío. Ahora, yo le decía hoy a un colega, hablábamos... No le dejas lugar al optimismo mucho. No, no, ahora va. Ah. Hablaba con un colega, no lo voy a citar, pero una persona muy prestigiosa, un sociólogo, y decía, mirá, porque me hacía una observación sobre lo último que escribí, y dice, bueno, pero parece que no queda ganas de vivir en la Argentina. Yo le dije, mañana nos juntamos a tomar un café porque hay que hacer control de daño del pesimismo. Hay que tener cuidado porque, primero, la vida continúa, las sociedades no fallecen, esto no es una guerra, y la Argentina tiene efectivamente oportunidades en el futuro, como mostraste con el litio y otras cosas, y no está claro que el camino de los libertarios esté totalmente despejado. Acá hay un sector, pero ese sector se tiene que despertar, de políticos moderados, que no son solamente de Juntos por el Cambio, son también del peronismo, son independientes. Perdón, ¿Juntos por el Cambio quedan moderados? Porque... Yo creo que sí, ¿sí? Por supuesto. Están protagonistas. Y bueno, a ver. Horacio Rodríguez Larreta dice que quiere hacer lo de Macri, pero en 100 días, 100 horas. ¿Yo sabés lo que creo? Están en una competencia, pero si yo tengo que decir, no quiero mencionar, hay un sector que es más moderado, que es el larretismo, parte del radicalismo, la coalición cívica. ¿Sergio Massa? Por supuesto. Lo que pasa, que Massa enfrenta una situación tal que si Massa tuviera chances de alcanzar la presidencia, yo no lo descarto, tenemos que quemar todos los libros que tenemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque con 120% de inflación proyectada, claro, con los niveles de pobreza que tenemos, con la caída del valor del salario, junto con la inflación, no hay manera de pronosticar eso. Nosotros lo tenemos bastante medido con nuestras series de 20 años de opinión pública. Nuestro índice general de opinión pública
está en el lugar donde el que gobierna pierde la siguiente elección. Por ahí nos equivocamos. Bueno, habrá que ver. Eduardo, gracias por venir a Notas Verdes.